A continuación damos paso al doctor Jesús Santos. Jesús es médico en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, la cual contribuyó a crear en una época difícil, en 1990, y es también profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Jesús ha participado en muchas guías de GESIDA y tiene también mucha experiencia investigadora, principalmente, entre otras cosas, en tratamiento antirretroviral, manejo de comorbilidades y retraso diagnóstico. Jesús nos va a hablar ahora de los contras en el cribado del cáncer en personas con VIH. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Comité Científico por invitarme a participar y muchas gracias a Mar, pero no me has convencido. Salir de perdedor tiene alguna ventaja y quizás, bueno, pues puedo aprovecharla. Evidentemente no estoy en contra de los cribados, pero sí que voy a poner el foco o la lupa en las limitaciones que tienen los cribados. Voy a seguir este guión y lo primero que les voy a comentar es el concepto de cribado poblacional. Y para ello me he fijado en este documento, es un documento del Ministerio de Sanidad que está pactado con las comunidades autónomas y que si uno de ustedes quiere hacer un cribado de algo, es bueno que se lea este documento. Aquí te dice los cómo y los porqués de hacer los cribados poblacionales. Fijaros, concepto de cribado. Examen de personas asintomáticas para distinguir a las que probablemente estén enfermas de las que no lo están. Es un concepto bastante sencillo. La OMS lo define como la aplicación sistemática de una prueba para identificar a individuos con un riesgo suficientemente alto de sufrir un determinado problema de salud como para beneficiarse de una investigación más profunda o una acción preventiva directa entre una población que no ha buscado atención médica por síntomas relacionados con esa enfermedad. Y la National Screening Committee de Inglaterra introduce un concepto clave, que son beneficios y riesgos, y lo define como un servicio de salud pública en el que miembros de una población bien definida, que no está necesariamente percibida de tener mayor riesgo de esa enfermedad o de sus complicaciones, son invitados a someterse a pruebas o preguntas para identificar a aquellos individuos con mayor probabilidad de obtener un beneficio que un perjuicio, causado por las sucesivas pruebas o tratamiento para reducir el riesgo de la enfermedad o sus complicaciones. Es decir, evidentemente los cribados tienen un beneficio. Mejora el pronóstico de los casos detectados, el tratamiento puede ser menos radical que la cura en un momento más precoz de la enfermedad, puede ahorrar recursos y da más tranquilidad a los casos con un resultado negativo. Pero también tiene alguna desventaja. Puede haber un mayor tiempo de morbilidad en los casos que no mejoren el pronóstico. Si diagnosticamos algo y no tenemos algo para dar o mejorar el pronóstico, incrementamos la morbilidad. Puede haber un sobretratamiento de anomalías de pronóstico incierto. Y esto sí se ve también en algunos de los cribados que vamos a comentar. Riesgo de efectos adversos por el proceso de cribado. No es lo mismo hacerse una mamografía, por ejemplo, o una ecografía que hacer una biopsia. Hay costes añadidos. Un programa de cribado interviene muchos recursos que hay que distraer en ese sentido. Y luego puede haber una falsa tranquilidad de los casos falsos negativos. Te haces un cribado, me hago una ecografía, no tengo nada, y me quedo tan tranquilo. No, no, no. A los 6 meses te tienes que volver a hacer otra ecografía. El proceso es continuo y no es una prueba puntual, es lo que decía antes. Cuando uno está en riesgo de algo, tiene que hacer cribados de forma continuada. Ese esfuerzo, esa atención, muchos de los problemas de los cribados vienen por ahí, por la adherencia a los cribados. Puede haber buenos cribados que fallan porque los sujetos que se tienen que cribar pierden la cita siguiente del próximo cribado. Y esto se debe enmarcar en un control amplio de la enfermedad. Bueno, pues no solamente es hacer el cribado, sino saber qué hay que hacer después. ¿Cuándo se ha cribado masivamente la hepatitis C? Cuando había un tratamiento curativo. Hace 10 años había hepatitis C y no la buscábamos.
y teníamos tratamientos que curaban en el 30% de los casos con interferón ribavirina. A partir de 2015 se busca la hepatitis C, pues se pueden curar. Y luego otra cosa es el cribado oportunista, que es una actividad no sistemática que se suele realizar a petición del interesado aprovechando o que pasaba por allí, ¿no? En este tipo de cribado no hay especificación de los beneficios de salud esperado, ni en términos de prevención de la carga de enfermedad, y existe poca o ninguna capacidad de monitorizar la evolución. Esto hace que, por un lado, su impacto en salud sea incierto, las garantías de calidad cuestionables, y abre la puerta a actividades de cribado que no hay, con la que no hay un suficiente respaldo científico y ni una buena relación riesgo-beneficio. Bueno, no me voy a decir mucho más de lo de los tumores, estamos absolutamente de acuerdo en que la población VIH tiene más riesgo de tumores, y lo ha dicho Mar, y continúo hacia adelante, además con datos nuestros de la Corte Coris, más liderados por Félix y Mar, y acaban con esta frase en su conclusión. Estos datos indican que deben realizarse esfuerzos adicionales en la prevención y detención precoz del cáncer en pacientes VIH en España. Totalmente de acuerdo. Y es absolutamente loable y fenomenal hacer este ensayo clínico para demostrar que cribando mejor o añadiendo más, haciendo un cribado más corto en el tiempo en algunos casos, vamos a mejorar el pronóstico de estos enfermos. Esto no es un programa de cribado, esto es un ensayo clínico, igual que el ANCOR, y que tendrá sus resultados. Bueno, en la población general son estos los cribados que se recomiendan, y yo me conformaría perfectamente que nuestros sujetos, nuestra población VIH se cribara de la misma forma que la población general. Con eso casi es que me conformaba. Es que es muy difícil a veces mantener adherencias a los cribados. Entonces, si lo hacemos un poquito más difícil, quizás perdemos. El cribado poblacional tiene que abarcar a todo el personal en riesgo, a toda la población. Con respecto al carcinoma hepatocelular en población no VIH, pues está bien definido por todas las guías el cribado semestral con ecografía. Estas son las recomendaciones europeas y fijaos que la evidencia en muchas ocasiones es baja, no nos perdamos. Y a veces las recomendaciones pues, son débiles. Y lo hacemos, y se hace. ¿Cuándo? Cuando la incidencia es mayor del 0,2% anual. Quedaros con esta cifra. En cirrosis y en hepatitis B. Fibrosis avanzada F3, no está justificado el cribado. Ninguna guía lo contempla. La sensibilidad es la que veis ahí, hay muy buena especificidad. La limitación de este cribado depende fundamentalmente de la experiencia del explorador, y cuando un hospital o un centro empieza a hacer cribados con ecografías, hay un ecografista que es capaz de tener más maña ahora que hace 3 años. Otro tipo de cribados, por ejemplo resonancia, no está justificado ahora mismo porque no sabemos nada de la seguridad. El gadolinio que se queda en el cuerpo no está claro qué puede pasar con él. Los costes y la no disponibilidad de resonancias para cribar a la población cirrótica. Sí que es verdad, como ha dicho Marc, que hay otras posibilidades de cribado y que podrían en un futuro, después de que se evidencie que son válidas, ayudar a la ecografía semestral. En población cirrótica VIH. Tenemos un estudio, que ya lo ha mencionado Marc, que es el GEP002, en el que compara el cribado en una población VIH de una población no VIH. ¿Y qué demuestra este estudio? ¿Qué datos tenemos de este estudio? Detención con ecografía similar a la población no VIH. Detención en estadios más avanzados, quizá porque hay mayor agresividad del hepatocarcinoma en población VIH. No mayor proporción de diagnósticos precoces. Más fallos de cribado. Haces una ecografía hoy, negativa, ecografía normal, dentro de 6 meses, ecografía hepatocarcinoma, el más avanzado. Mayor supervivencia de la población no cribada,
pero menor que la población VIH. Se comporta peor el cribado con ecografía semestral con o sin alfa-feto en población VIH, no VIH. Probablemente este no es el mejor cribado para esta población. Fijaos, aquí cuando se compara los datos de VIH y no VIH, pues hay diferencias claras en cuanto al número de 54-60 y sobre todo fallos de cribado, ¿no? 57 en VIH frente a 29 en no VIH. Las conclusiones con respecto al cribado de hepatocarcinoma en población cirrótica VIH: desconocemos si la incidencia es mayor del 1,5% anual. Fuera de la cirrosis y la infección VIH-B no estaría justificada. Se podría ampliar, como en el caso del estudio de MAR, pero bueno, habrá que ver si eso es, conseguimos así más diagnósticos de hepatocarcinoma. La ecografía muestra resultados deficientes, detención en estadios avanzados. Se podría acortar el tiempo de cribado, en vez de cada 6 meses, cada 3 meses. Esto no está demostrado, no hay evidencia para ello. El uso de otros métodos podría ser prioritario en esta población, es una población de riesgo. Quizás todos los métodos nuevos, sobre todo serológicos o genéticos, podría ser interesante incluir sujetos VIH. Y falta evidencia sobre la efectividad y la reducción de la mortalidad, algo que muchas veces falta en los cribados, ¿no? Y podríamos acabar con esta frase: es pobre pero beneficioso. Y vamos con el cribado del cáncer de pulmón. En el 2011, como ha dicho Mar, se publicó este estudio. Es un estudio de una N enorme, más de 50.000 sujetos, y se demostró que había disminución de la mortalidad en aquellos que se cribaban con escáner de baja radiación anualmente, en una población fumadora de riesgo. Bueno, se publicitó mucho después de este estudio. Vosotros que vais a Estados Unidos, pues veis carteles por las calles invitando al cribado del cáncer de pulmón en sujetos que son fumadores. La adherencia a este programa fue muy baja al principio, y hasta 1917 pues algunos estados no llegaban ni al 20% de los sujetos a cribar, de los sujetos fumadores de una población a cribar. Ha habido bastantes polémicas y bastante controversia, y fijaos, esto es del 2019, o sea que son 8 años después de la publicación del New England en una revista como The Economist. Y os pongo esto para que veáis lo que puede ser un cribado, ¿no? Pues de 1.000 sujetos que se tendrían que cribar con los criterios que hay establecidos para el cribado, pues 779 tendrían un escáner normal. 180 tendrían que hacer un nuevo escáner. 13, y no tendrían cáncer. 13 tendrían que hacer procedimientos invasivos y no tendrían un cáncer. 41 tendrían un cáncer. 4 tendrían un cáncer que no le iba a tener problemas con ese cáncer en su vida. Y 3 morirían de otra cosa. Esto es, bueno, pues este cribado reduce mortalidad. Y con estos datos, bueno, pues puede ser polémico, pero bueno, es correcto, es absolutamente correcto, porque tenemos un ensayo clínico que demuestra la disminución de la mortalidad. Esta la ha puesto también Mar. Han reducido la edad a 50 años y 20 paquetes año. Y han aumentado también por arriba, de 75 a 80 años. O sea que se cribaría personas fumadoras con más de 20 paquetes año, entre 20 y 80 paquetes año. Y 80 años, perdón. Entre 50 y 80 años. Bueno, ¿y qué pasa en Europa? Bueno, en Europa esto nos cayó muy de largo. El sistema sanitario europeo es diferente y no se le hizo mucho caso hasta que no hubo evidencia en estudios y en ensayos europeos. Y el más importante quizás es este, de 15.000 sujetos, el estudio Nelson, que también ha comentado Mar y que demuestra exactamente lo mismo que el estudio americano.
ha habido una gran influencia de editoriales, de cartas en todas las sociedades científicas para que se ponga en marcha en toda Europa los cribados del cáncer de pulmón, dado la mortalidad que tiene el cáncer de pulmón. Ya hay recomendaciones y sigue habiendo gente que pone el pero en algunas limitaciones, que es un poco lo que me toca decir a mí. Una limitación es en los falsos positivos. Al principio había enormemente cantidad de falsos positivos. Se detectaba un nódulo que no era un cáncer, con lo que eso significaba en todos los aspectos del proceso de cribado y la angustia para el sujeto, ¿no? Esto se ha ido afinando con el tiempo, se ha ido mejorando los estudios radiológicos, hay radiólogos que ya están, que se dedican a eso, al cribado del cáncer de pulmón y que saben perfectamente distinguir un nódulo maligno de uno benigno. Y de ahí, por ejemplo, en los estudios estos más modernos europeos, el Nelson y algún estudio inglés, pues los falsos positivos son el 3,6%. Hay también un sobrediagnóstico, es decir, aparecen nódulos que son malignos, pequeños adenocarcinomas que no haría falta hacer nada. Ese adenocarcinoma va a estar ahí durante años, pues se hace seguimiento y no va a darle problemas al paciente, al sujeto cribado. Al principio pueden ser muchos, conforme vas aumentando el programa de cribado, pues puede llegar al 3% a los 12 años, quiere decir que podría ser perfectamente asumible. Otra cosa que hay que medir es el impacto psicológico, la angustia y el miedo de alguien que tú lo metes y todos los años tiene que hacerse su escáner para ver si tiene un nódulo pulmonar. Eso, bueno, esto está bien por ejemplo, en Inglaterra hay una preparación psicológica por si a ese sujeto se le diagnostica un nódulo, para que el impacto sea menor. Esto también hay que medirlo en calidad de vida. Concretamente en el pulmón, pues el cribado va dirigido fundamentalmente por edad y riesgo. Tienes que tener más de 50 años y tienes que haber fumado 20 paquetes años, o haber sido exfumador exfumador de hace unos años atrás, ¿no? Esto ha hecho que, como decía antes, la población a cribar fuera enorme y la adherencia a esos programas pues fuera escasa. En Estados Unidos pues pasaron del 2% en los primeros años al 16% 5 años después. O sea que había poca gente que se cribaba. Sí que, por ejemplo, en estos artículos que os pongo yo ahí, europeos, se discute cómo hacer adherente a la gente. Han dicho que por publicidad no, que nada de poner carteles, que se debería hacer en primaria, otra cosa que le echamos a los de primaria, los cribados de los tumores, ¿no? También cuando uno va al hospital por otra cosa, ingresas por una neumonía, eres fumador y entonces es el momento de invitarlo a entrar en el cribado. Todo este proceso pues está en discusión, me refiero en Europa. Y se acaba diciendo, hombre, empiece usted por el que tiene más riesgo. Empiece por el que tiene 65 años y lleva 40 paquetes año. Mejor que por el que tiene 49 y lleva 19 paquetes año. Otro problema es la posible toxicidad. Imaginaos un señor que entra a los 50 años en un cribado de cáncer de pulmón y empiezan a hacerle hasta los 75 años un escáner todos los años en un pulmón de un fumador, que no es un pulmón sano. Bueno, pues también tiene riesgo de tener un cáncer de pulmón consecuencia de la radiación. Bueno, parece que incluso ahora se está planteando reducir más la dosis de radiación para que esto no sea un problema. Da la impresión de que es mucho más beneficioso diagnosticar un cáncer que el riesgo de tener un cáncer después de someterte a un programa de cribado. Luego están los hallazgos incidentales. Esto es curioso porque cuando uno lo mira, claro, en una población aparecen cosas. Entonces, que hay que hacer cosas, que conllevan hacer cosas. Llegó un momento en Estados Unidos que le dijeron a los radiólogos, no nos digáis nada más si hay un nódulo o no hay un nódulo, no me contéis nada más, por todo el problema que generaban los hallazgos incidentales. En el estudio Nelson, sin embargo,
se dijo que sí informaran del calcio coronario, porque eso traía consecuencias en cuanto a tomar decisiones. Y eso sí se hace en el estudio Nelson. Y luego, estudio de coste-efectividad. Bueno, aquí también hay mucho que decir y depende dónde y cómo. Los que más adelantados en esto lo tienen son los ingleses y parece que sí puede salir coste eficaz el hacer programas poblacionales de cribado de cáncer de pulmón. Estas son las experiencias españolas, no son estudios comparativos y bueno, parece que sí se puede implementar de alguna manera estos programas en España. Pero fijaos, ha sido hasta este año, en el 2022, en el que se quiere implantar por parte de la SEPAR este proyecto, el proyecto Cassandra, ¿no? Es un cirujano torácico que se llama Juan Carlos Trujillo, un poco el instigador de todo este programa. Y fijaos lo que dice, ¿no? España tiene 17 comunidades autónomas con un sistema sanitario distinto. Es preciso estudiar qué resultados de la implantación en un modelo de cribado de cáncer de pulmón en todas aquellas y también comprobar qué modelo resulta más eficaz. Es decir, estamos todavía como implementando en la población general un programa de cribado de cáncer de pulmón. Muchos de los hospitales, seguro que muchos de vuestros hospitales van a participar en el estudio Cassandra porque tiene una N muy importante de centros. Con respecto a la población VIH, claramente el cáncer de pulmón es el que tiene mayor riesgo y el de mayor mortalidad, no hay ninguna duda. Y además hay dificultades, también se ha comentado en esta sala, de acceso a nuevos tratamientos, con lo cual no se están beneficiando de lo que se benefician los no VIH. Es otra guerra, pero bueno, que lo dejo ahí. Y luego, no nos equivoquemos, lo que realmente mata es el cáncer de pulmón. Esa es la mortalidad, los números de Corris, que lo presentó ayer Ima Jarrín, es el cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, el que se sale de la fila. La mortalidad por cáncer de pulmón en esta población es 0,56 por 1.000 pacientes año, que es enorme. Esto es claramente importante. No puedo dejar de mencionar el estudio del Ali, que lo presentó justo hace un año en el GESIDA de Málaga. Y claro, me quedo con el subtítulo. ¿Ha sido útil tanto esfuerzo? Y me quedo con la carita de sus conclusiones. Por lo tanto, en el cáncer de pulmón yo creo que podríamos, para mi gusto, como recomendación, aconsejaría hacer cribado rutinario de cáncer de pulmón en la población VIH en aquellos centros en los que se haga la población general. Y vamos a tener una oportunidad ahora porque se va a implementar en muchos centros. Y al menos con los mismos criterios. Aunque probablemente habría que pactar que los sujetos nuestros, los pacientes nuestros VIH, entraran con menor edad. El cáncer de pulmón se presenta antes. Y vamos con el último, que es el del cáncer de canal anal. ¿Por qué cribar el cáncer de canal anal? Bueno, porque hay un incremento en la población general hay un incremento en la población VIH con respecto a la población general. En los datos que presentaron ayer no es tanto como lo que ha dicho Mar, serían 12,99, más que la población general. Y la otra razón es porque es un cáncer que causa mortalidad, mucho menos que la del pulmón, pero causa mortalidad. Otra respuesta sería porque recientemente se han publicado los resultados del estudio ANCHOR y eso pues ha generado toda una corriente de cribar el cáncer anal. Y otra pregunta que yo haría es si esto es realmente un problema de salud pública. Bueno, este es un estudio que se presentó en GESIDA de hace 3 o 4 años. Son 14 sujetos los que tuvieron cáncer de pulmón. Y por llamar la atención, la media de CD4 a la entrada de la corte, que es menos de 200 CD4, carga viral mayor de 5 logaritmos y un tercio ya se había diagnosticado de casos de SIDA. Es decir, estamos hablando ya de un perfil de población. La incidencia en CORIS es 36
por 100.000 pacientes año. Probablemente es una población más joven que otras poblaciones extrapolables a cohortes españolas de VIH. Esto ha sido por el cribado, ¿no? El cribado se ha ido incrementando poco a poco, ¿no? Llegando pues, hasta el 56%. Daos cuenta que estos son los centros más punteros en VIH en nuestro país. Fijaos, datos de este mismo congreso. Fundación Jiménez Díaz, en 10 años, 4.200 sujetos en VIH en seguimiento, 38 cánceres anales. Y en La Paz, casi 6.000 pacientes en seguimiento, en 16 años, 20 cánceres anales. Estos son los datos. Esta gráfica ha salido ya varias veces y el problema radica o está aquí arriba, ¿no? Aquí arriba es donde está. Entonces, si pasamos esto, ponemos igual que el hepatocarcinoma, bueno, pues sería el 0,1 en caso de que hubiera 100, ¿no? La incidencia, ¿no? Por aquí abajo es bastante menor y es bastante discutible en toda esta población. Pero sí que es verdad que hay una población con edad y HSH que sí que la incidencia es mucho mayor. ¿Y de qué depende? ¿O qué factores hay asociados? Esto también se sabe que son los HSH de mayor edad, CD4 bajos, NADIR bajos y diagnóstico previo de SIDA. Estamos identificando una población de riesgo. Bueno, en el 2015 se publicó este algoritmo por parte de la gente de Palensky y bueno, se empezó a trabajar o a hacer cribados que no se cortaba por la edad. Tú ibas a un hospital que se hacía esto, tenías 25 años y te metían en el programa de cribado. Además, como se ha comentado, la sensibilidad y la especificidad es lo que es, con lo cual la mitad de la población cribada, por citología, va a anoscopia. Y esto, claro, esto puede ser un círculo, y era un círculo enorme. O sea, de aquí a lo mejor no salías, tenías que seguir haciéndote anoscopias. Estamos hablando de gente de 20 y tantos años. Jesús, estamos fuera de tiempo ya. Perdón. Bueno, llega el ANCOR, nos demuestra que tratando las lesiones, los HSIL, se reduce el cáncer. Estos son los datos, no voy a entretenerme. Y la incidencia acumulada es esta. Es un error, no son 2 años, son 4 años. Hombre, esto a lo mejor no es tanto, quizás sea un poquito pobre, ¿no? Fíjate, estos son los datos del ANCOR, de los 30 casos de cáncer, son 52 años de media, 23 años de seguimiento de VIH. Más en población blanca que en población negra y sobre todo fumadores, ¿no? Y luego también hay otro dato que son los CD4, menor en aquellos que tenían CD4 bajos. O sea, estamos identificando una población que tiene más riesgo de cáncer anal. Ya acabo, Inés. Bueno, ¿cuántos HSIL hay que tratar para evitar un cáncer? 400 y pico. No está demostrada la disminución de la mortalidad. La anoscopia es el método de cribado. Y es un método, pues es un procedimiento caro, la curva de aprendizaje es lenta, se necesita experiencia, no está exento de incomodidades para el sujeto. Hay que mejorar el tratamiento del HSIL, esto lo dijo Palensky. Muchos HSIL regresan espontáneamente, se necesitan biomarcadores y tenemos pues alguna experiencia que se ha presentado en este congreso de que podría ayudar a disminuir el número de anoscopias. En resumen, el tratamiento del HSIL es subóptimo, hay regresión espontánea, hay que tratar a todos los HSIL o esperar hasta que tengamos mejores datos y mejores tratamientos. El cribado conlleva intervenciones molestas y con gran impacto psicológico. Esto no es hacerse un cribado de sífilis. Fundamental encontrar factores predictivos fiables. Consumo muy importante de recursos.
si hay que cribar con anoscopia a todos estos sujetos. No está demostrado el coste de efectividad de esta intervención. Palensky dijo que, bueno, que están trabajando en ello e intentarán si esto es así o no es así. Y el programa de cribado tiene que ser eficiente, la población diana bien definida y tiene que ser universal. Si se tiene que hacer a todo el mundo, pues se tiene que hacer a todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues diagnóstico temprano de VIH. Mejor no ser VIH, ¿no? Casi mejor. TAR precoz, tener CD4 elevados, eso puede ser muy interesante para evitar el cáncer de canal anal. Vacunación de la masiva del virus del papiloma. En Estados Unidos se vacuna hasta 45 años la gente de los seropositivos. Se está estudiando vacunación tras el tratamiento del HSIL, diagnostica un HSIL y vacunas. Aconsejar abandonar el uso del tabaco, ¿no? E invertir en recursos para ello. También valdría bien para el cáncer de pulmón. Y bueno, pues vuelvo otra vez a lo del documento de marco de cribado. Tiene que ser eficiente, beneficioso, población diana bien definida, coste equilibrado, evaluación y calidad con indicadores de medida de éxitos predefinidos, un programa factible para el Sistema Nacional de Salud. Mis mensajes finales: siento la tardanza. Cribado, al menos como la población general, mama, colon y cervix. Cervix con su incremento en cuanto a más visitas. El carcinoma hepatocelular es su óptimo y es pobre, pero es más beneficioso estar en un programa de cribado de hepatocarcinoma que no estarlo. El cáncer de pulmón yo creo que es una buena oportunidad para incluir los enfermos nuestros en el proyecto Cassandra. Y con el cáncer anal yo creo que necesitamos perfilar mejor qué individuos se van a beneficiar y ver si esta estrategia es coste eficaz. Mis agradecimientos a todas esas personas y muchas gracias a todos por vuestra atención y perdón por la tardanza.